Estamos de regreso con todos ustedes en la mañana de este domingo 12 de septiembre. La temperatura se mantiene en 23 grados Celsius, sensación térmica 23 grados Celsius. Leina Tolentino les acompaña en el transcurso de esta edición 556. Y bueno, como les prometí antes de publicidad, nosotros llega el momento en que usted pueda conocer más información, pero en nuestro estilo particular, porque lo hacemos a través de las informaciones que nuestra producción selecciona como las más sobresalientes. Así que aquí les va nuestra escogencia y lo hacemos a través de los titulares nacionales. Eliminaron el DICON, el DIAPET y la Dirección de Información y Prensa de la Presidencia para integrar una sola estructura de coordinación y ejecución de las políticas de comunicación del Poder Ejecutivo. Milagros Germán fue designada nueva ministra de Cultura por una de las principales informaciones o más sobresalientes en el ámbito nacional. El abogado Julio Curi revela 3 implicados en caso Antipulpo colaboran con el Ministerio Público e incriminan a Alexis Medina. Damos un salto de esas 2 informaciones, pero seguimos con las nacionales sobresalientes. Luis Abinader, yo quiero que ese desgraciado ácido del diablo desaparezca de la República Dominicana. Jean Alain Rodríguez permanecerá en prisión por decisión de la Corte. Jean Alain Rodríguez acudirá a la Suprema Corte de Justicia en busca de su libertad. La más sobresaliente en el ámbito deportivo, vamos a continuar con las más sobresalientes. Lionel Messi supera récord de goles de Pelé con un triplete frente a Bolivia. En las políticas más sobresalientes, tenemos que Roberto Rosario, me preocupa bastante que los políticos estén postulando al narcotráfico. Manifestó que el Partido Revolucionario Moderno debe de prestarle atención al tema. Diputado José Horacio recomienda abaratar campañas políticas y limpiar partidos para que narcos no entren al gobierno. Pasamos de las políticas con las regionales más sobresalientes. Condenaron a hombre a 20 años de prisión por abuso sexual contra adolescente en Santiago. En Pedernales alcanzó el 70% de los vacunados con 2 dosis. Pago de intereses de deuda se llevó el 17.6% del gasto. Y en las internacionales más sobresalientes, la Fiscalía de Haití llama a declarar al primer ministro por el magnicidio del presidente Jovenel Moïse. Y aborto en México. La Suprema Corte despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en un fallo histórico para el país. Señores, cuando nosotros miramos a Latinoamérica, usted se fija cuáles son las naciones que el aborto es penalizado en su totalidad, cuáles otras pues lo tenían con la petición que nosotros estamos exigiendo como sociedad, que es 3 causales. Y usted se pone a buscar cuáles países ni siquiera, a donde está República Dominicana, ni siquiera en las 3 causales. En el caso de México, que lleva como otras tantas naciones, pero comprendiendo, ¿verdad?, la geografía mexicana, la densidad, en fin, todos unos componentes serios que no son necesariamente los nuestros, incluso un grave problema con el machismo. Y usted ve la situación de las mujeres en México, pero en especial con relación al aborto, la gran lucha de las mujeres mexicanas, esta es una victoria importante. Usted busca por ahí, escucha los argumentos que sustentan los jueces de ese alto tribunal. Y señores, a uno se le engrifa la piel cuando usted se pone a oír el sustento, la discriminación de manera muy amplia a la mujer, de que si eres responsable o no, que saliste embarazada, que por qué no, en fin, una serie de argumentos que creo que en este caso la jueza que tuve la oportunidad de escuchar, tardó como 3 minutos argumentando las razones de condenas morales y por supuesto en el caso penal que hay contra la mujer, y donde a pesar de esta decisión queda ese estigma social. Pero más allá de ese estigma social, el gran logro para la lucha feminista, para la lucha de la mujer, pero en especial para un tema tan delicado, comprendiendo la vulnerabilidad misma de muchas mujeres, en especial de muchas niñas violadas y en fin. Pero indiscutiblemente que esto marca un precedente. Hace poco tiempo lo vivimos con Argentina, ahora toca México. Y esos años de lucha lo que llenan es de satisfacción a una gran comunidad que unida pues pudo lograr esta proeza. Usted puede estar en favor o en contra, citarse o ubicarse en el lado más conservador, pero es un tema de salud. El aborto es un tema de salud.
no es un tema de que si yo creo o no, cuáles son mis creencias. Y ese tribunal precisamente dio cátedras de eso, que más allá de las creencias en particulares hay una prioridad de salud, hay una prioridad de derecho, y esto les tocó a la mujer mexicana, y enhorabuena que ha llegado. Y bueno, pasando de una información a otra, esta de ámbito internacional, indiscutiblemente que esta semana con muchos acontecimientos, cada vez que uno escucha una información, la semana pasada hice un comentario un poco amplio con relación a la delincuencia, a la criminalidad, cuando uno escucha a un jefe de la policía justificar, cuando uno escucha del otro lado que no quieren hablar, en el caso del Ministerio de Interior y Policía, uno sabe que no es fácil luchar contra la delincuencia. Usted puede tener dos mecanismos hoy, los delincuentes pues tienen 4 estrategias avanzadas, es de todas las maneras. Y mire, me llamó mucho la atención que las personas ahora con esta era digital, donde todos tenemos un derecho, yo diría que adicional, porque hay libertad de expresión, pero ahora con esta plataforma, pues todos podemos aportar, todos prácticamente somos partes de hacer o gestionar de algún modo información. Y todo lo que pasa en la red, todo lo que pasa, lo que se ventila por cualquiera de estas dinámicas de redes sociales es público, y ese es el gran riesgo, y muchas veces nosotros no cuidamos lo que decimos sin importar las implicaciones que esto tenga, a quién hiere, a quién puede lesionar. Y esto lo digo porque hace apenas quizás 24 horas o 48 horas que se dio a conocer dentro del concurso de docentes que una profesora de Neiva pues había desaparecido. Ella salió a participar en uno de estos concursos y desapareció, señores. Y la familia preocupada, pues caramba, qué bueno, la joven aparece. Y en los comentarios, en uno de los diarios de circulación nacional, en su cuenta de Instagram, publicaba fotografía de la joven, y ahí había una serie de críticas de personas donde cuestionaban la credibilidad de la denuncia de la joven como desaparecida. Ella fue raptada y la dejaron, señores, en una comunidad de Asua. O sea, imagínense usted. ¿Qué le quiero decir con esto? Hace tiempo, no es una modalidad de meses, es una modalidad de hace tiempo, y en la medida que el hacha va y viene, las prácticas delictivas no se detienen, en especial las diferentes dinámicas que utilizan los delincuentes. En el caso de esta joven, inmediatamente al leer la noticia y el testimonio de ella, ya se encargarán las autoridades de determinar si es verídico o no, pero uno ponerse a estar cuestionando, señores, miren, no hay una situación que más trastorne a un ser humano que te deja por un tiempo con esos efectos psicológicos, con un nivel de ansiedad, de temor, de estrés postraumático, que un atraco. Imagínese usted que en la modalidad de atraco hay un rapto. Imagínese cuál va a ser la reacción. ¿De qué? Entonces, a veces uno parte muy a la ligera en cualquier red social y lesiona, porque cuestionar o no la credibilidad de lo que esa joven describe, pues lo va a determinar la autoridad misma. Pero indiscutiblemente que fuera de esa duda que puede sembrar en muchos de los lectores la narración de esta joven, de lo que le sucedió, hay una realidad. Aquí no es de ahora, digo, esta modalidad de raptar, te llevan, te montan en un auto, te piden tus teléfonos celulares y te solicitan sacar tu tarjeta para ir al cajero. Nosotros incluso, esto va a sonar un poco mordaz, pero estamos atrasados en términos de atraco. Haití nos lleva a la milla, porque en Haití lo que hay es modalidad de secuestro. Y el que no paga el secuestro en los días que plantean la estructura criminal, termina la persona muerta o le mutilan partes de su cuerpo. Y esta es la nueva modalidad. Aquí se vivió anterior al inicio de la pandemia, el año anterior, 2018-19, fue un año de mucho terror en nuestro país. Señores, en la capital dominicana, que fue la demarcación
Distrito Nacional específicamente, Gran Santo Domingo, pero específicamente Distrito Nacional, fue la demarcación en donde más se registraron casos de este tipo. Raptaban, esperaban fuera de la casa o del residencial, se los llevaban. En el caso de Colombia le llaman el paseo millonario, tiene otras características, pero para que podamos entender. Óyeme, y se van contigo de paseo entre comillas para que poderte sustraer dinero, van de un cajero en otro. Te quitan el dinero a través de sacar, ¿verdad? De extraer dinero de tu cuenta, te quitan el vehículo, tus familiares por un periodo de tiempo no saben de ti. Hay muchos que incurren, sí, en pedir incluso hasta rescate. Señores, pero nosotros vivimos aquí, recuerdo el rapto de la defensora del pueblo, la señora Zoila Martínez, y era para desguazar su vehículo. O sea, aquí se han implementado de todo. Lo que sí sería interesante es que en el marco de la institucionalidad, en el caso del Ministerio Interior y Policía, a su vez Policía Nacional, en lugar de darse la tarea de querernos vender una realidad que no existe y de desmentir, de querer desmentir las propias denuncias y citar que esos son videos viejos y ponerse a dar una serie de explicaciones como si fuéramos tontos, la idea sería admitir la realidad que no es exclusiva de este gobierno y enfrentarla. No querernos como querernos entrar en nuestra psique, que nosotros estamos imaginando la realidad en cuanto a la seguridad ciudadana, al tema de los atracos, a las medidas preventivas que son las más efectivas, que eso es un invento, que eso es ficción. No, señores, no es ficción ni es una película. No es una película ni es un documental que narra las vivencias y los diferentes modus operandi que tienen los delincuentes. Es la realidad y está en República Dominicana. Y hace rato que aquí se hacen raptos, hace rato que aquí la burundanga que todavía sigue por ahí es otra de las tantas alternativas. Hace rato que aquí muchos ciudadanos dominicanos han perdido la vida en manos de un atraco. Hace rato que la delincuencia le lleva la milla a las autoridades. Entonces ya es tiempo de que en lugar de ponerse a querer tapar el sol con un dedo, admitan la realidad y empiecen a trabajar en qué van a hacer, porque con tirar policía a las calles, esa es una modalidad muy vieja que no ha funcionado. Entonces sí estamos ansiosos y sí estamos a la espera de esa gran transformación que corresponde en la Policía Nacional a lo interno, que no es cualquier cosita, no se hace en 2 días, es también en la mira de esa propia recuperación de institucionalidad. Ahí vimos una entrevista realizada por la abogada periodista Yulisa Céspedes, y no es la primera vez que un delincuente admite la complicidad con la policía. Señores, aquí tenemos un ciudadano que sale a la calle y ve una patrulla y es como si viera un motor que lo va a atracar. O sea, aquí no es que se ha perdido el respeto a la autoridad, que hace tiempo que el ciudadano no respeta a la autoridad, sino más adelante que vamos a tratar el tema del Porsche para que usted vea que no se respeta ninguna autoridad. Y no es por justificar la actitud ciudadana, pero indiscutiblemente que ese irrespeto es precisamente la transmisión desde la institución hacia la sociedad. Entonces, no es mentira. Entonces, en esa gran transformación que tanto se ha anunciado, que quieren marcar un precedente y que eso es importante y relevante, pero no se logra escondiendo ni queriendo tapar la realidad con un tema tan delicado, sensitivo y con un tema que es casi de salud pública porque atenta contra la vida. Entonces ya es tiempo de que nos dejen de hablar, de que nos digan lo mismo. Uno entiende y es comprensivo que no es fácil. La policía toma o las autoridades ejecutan 2 acciones y ya los delincuentes te llevan 7, pero no hay que esperar a que nos lleven más los pasos y a que se inserten dentro de las ya tantas modalidades que existen para atracar, para quitar vida, para robar. Óigame, que se inserten otros tipos de alternativas delictivas que vengan a agravar la situación y que lleguemos a actitudes que ya la hemos tenido, pero quizás más agudas de los linchamientos. Entonces a eso no debemos llegar. Si no, miremos el espejo de México a propósito de que citaba a esa nación con este hito con relación a los derechos de la mujer, con
Vuelvo a citar el titular para aquellos que no tuvieron chance de escuchar de qué estoy hablando. El aborto en México, la Suprema Corte despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en un fallo histórico para el país. Sin embargo, México tiene un contraste con la lucha relativa a los feminicidios. México tiene un contraste donde la gente tuvo que tomar armas para poder enfrentar el narcotráfico. México tiene un gran problema tanto con el crimen, no es con la delincuencia común, con el crimen organizado, al punto que hay a la fecha 43 estudiantes en calidad de desaparecido todavía. Y se acusa al Estado mexicano en su cabeza a Enrique Peña Nieto. Así anda el asunto. Entonces, no es vernos en ese espejo, no tenemos las mismas condiciones, somos dos naciones totalmente distintas, pero indiscutiblemente que cuando ya el Estado se le escapa de la mano, entonces nos queda vernos en ese espejo y ojalá que nos falte mucho tiempo para ver ese rostro que nunca nos llegue, pero indiscutiblemente que hay que prestarle atención. Y bueno, luego de este comentario, de unas que otras informaciones, hay que decir con relación a propósito de que hablamos de actos delictivos, el presidente hizo referencia de una manera muy enérgica relativa al ácido del diablo, pero uno no termina, ¿verdad?, de comprender. Yo decía en el momento que se dio a conocer la tragedia de la joven y luego desgraciadamente su muerte provocada precisamente por las situaciones que genera este ácido del diablo, que es una combinación de químicos, y por los efectos tan severos que provoca físicamente en la persona que es víctima de este ácido, entonces se le ha denominado ácido del diablo. Pero yo decía hace un momento y lo reitero, no es únicamente la medida de la prohibición, es un tema que está dentro de las violencias o violencia de género, indiscutiblemente que para poder combatir más allá del tráfico, del expendio de este tipo de sustancias, de la fabricación, de lo que sea con este tipo de sustancias, donde las autoridades, no únicamente en este gobierno, en todos, citan que está prohibido, que van a perseguir, pero eso es un tema. El otro está ahí y seguirá latente. Hoy tenemos desgraciadamente ácido del diablo, pero pueden venir otras cosas. Y mientras vienen otras cosas, el problema está ahí latente, que son las políticas públicas muy claras y definidas para enfrentar los problemas de violencia intrafamiliar, de violencia de género, que no es cualquier cosa. Estamos hablando, usted no puede controlar la conducta de una persona. ¿Cómo usted sabe lo que piensa un ser humano, un ciudadano sentado ahí? Se puede parar a quitarse la vida, a matar a otra persona o a atracar. Uno no administra eso, por eso son tan delicados y tan difíciles de combatir los temas de delincuencia y los temas de violencia, es donde entra también la violencia de género. Entonces, estamos hablando de que sean políticas significativas, de que sean políticas integrales, de que sean políticas que realmente puedan combatir, porque ¿qué es lo que evita que una persona tome el ácido del diablo en el contexto que se pueda conocer para agresión en términos de violencia de género? Son una serie de medidas que no es únicamente la represiva, la prohibición, que no es únicamente el caerle arriba con que se pueda tener el expendio de este tipo de sustancias. La penalidad para quien la fabrica, para quien la vende, está del otro lado. Porque así como pueden obviar el ácido del diablo, tienen cuchillos, tienen pistolas, tienen de todo, tienen para ahorcar, tienen para amordazar, tienen para hacer de todo, para secuestrar. Entonces, hay un problema. El ácido del diablo es simplemente una mecánica para cometer el acto. Entonces, ya es tiempo también. Este gobierno ya tiene un año recién cumplidito, un año y prácticamente un mes, recién cumpliditos, y señores, uno quisiera saber cuáles son las políticas públicas, de todas aquellas alternativas, de todas aquellas promesas, cuáles son, porque estamos muy lejos de verlas cumplidas, en especial porque si nosotros tomamos en cuenta cómo vamos en periodos de norma, en uno de los grandes pasos tan esperados, que era con el tema del Código Penal y la inclusión de las 3 causales ahí, eso es parte también de las medidas o políticas públicas que se espera en materia de igualdad de derechos en relación a la mujer. Entonces, si aquí es muy cierto que
que no pasa únicamente en República Dominicana, que no únicamente el hombre es agresor, pero es el principal, no es únicamente mirar al hombre como agresor, y eso hace tiempo que se maneja, pero indiscutiblemente que tenemos un protagonista, desgraciadamente, de las agresiones en términos de violencia de género, y ese es el hombre, pero es un trabajo general, no es un trabajo únicamente o exclusivo de un sexo que es el femenino, es un trabajo masculino y femenino, pero quisiéramos saber qué es lo que va a pasar en términos de estos tipos de asuntos tan delicados, porque vamos a seguir teniendo desgraciadamente muertes de mujeres, no necesariamente por ácido del diablo, porque el tema no es únicamente el ácido, por lesivo, por fatal, por todos los daños que provoca, las personas que quedan vivas. Usted mira las secuelas, que no son cualquier peladito que deja, entonces ahí usted puede tener evidencia clara del impacto de este tipo de sucesos. Sin embargo, el problema está ahí latente y todavía no tenemos una política pública muy clara. Señores, esta familia quedó prácticamente huérfana, la de esta joven, con este caso. Si no siguen incitando a través de los medios de comunicación, hacen una protesta y ofrecen hasta una recompensa. Pues, señora, mire lo rápido que aparecieron, identificaron a un presunto autor material. Uno sabe que las investigaciones no se hacen en 2 días, pero también uno sabe que lo que hace falta muchas veces es la voluntad para poder hacer las investigaciones, para poder hacer el trabajo que toca cuando toca. Aquí muchas veces se quedan ahí extrapapelados, y cuando usted vea qué es la voluntad, más adelante le voy a decir, porque frente a todo lo que tenemos, a este gran menú de situaciones, ahí tenemos la situación de este feminicidio en el contexto de un ácido del diablo, ahí tenemos que sí la delincuencia del otro lado, pero también tenemos otro tema muy delicado y sensitivo, que son los desaparecidos y los raptos, porque hace tiempo que aquí se vienen, y más adelante voy a tratar ese tema, se vienen raptando niñas, y aquí no pasa nada, absolutamente nada. Niñas que se desaparecen, una niña que se desaparece, y la niña que se fue por aquí, la niña que se fue por allí, inmediatamente aparece la menor, pues ya ahí se cerró todo el caso, apareció, se lo entregamos a sus padres. Señores, es una realidad. Aquí hace 2 años, una niña de 13 años salió de su casa, subió una escalera exterior a su casa y desapareció. Y esa niña fue encontrada en una casa donde habían otras menores encerradas. O sea, aquí hay una realidad con la prostitución y la trata de niñas. Entonces, cuando usted ve este tipo de sucesos de que también desaparecen niñas, hay que pensar en eso, y uno sabe que no es fácil enfrentar ese tipo de crimen. Pero lo voy a dejar ahí porque más adelante, con relación a una desaparición, voy a tocar este tema de manera más amplia. Así que es momento de irnos a la pausa. Usted al regreso quédese con nosotros, que tenemos más de Repasando.